Ya sé que a muchas personas le da mucho miedo, pero ¿y si al final, no hubieras hecho, por ejemplo, no hubieras dado el paso, ni hubieras conocido a tu compañero? Pues muy buena pregunta. Pues probablemente habría seguido siendo una escritora a medias. Porque aunque los libros que yo escribía, cuando escribía solo poesía, tenían mucho eco en los periódicos, porque la poesía es un género prestigioso y la gente lo valora mucho y se hablaba de ellos pues, en distintos países. Pero yo, el género donde he encontrado realmente lo que yo quiero decir como escritora ha sido la literatura juvenil y la literatura infantil. Entonces, si no me hubiera encontrado con Javier, no habría dado ese paso probablemente, así que para que veáis a veces de qué azares puede depender la vida, y yo lo que os diría es que no dejéis al azar cosas que pueden depender de vosotros. Yo podría haber dado ese paso yo sola, pero no lo hice, no tuve valor y tardé muchos años, podría haberlo dado mucho antes. Nada me lo impedía, solamente mis propias inseguridades, mis propios miedos, como tú decías. Entonces, yo, de ese recorrido que yo he hecho, que ha sido más largo de lo que podría haber sido, pues la conclusión que saco es que a vosotros no os tiene por qué pasar eso. Que no esperéis a que alguien os diga que merece la pena que hagáis lo que queréis hacer, que os lo digáis vosotros mismos. Sí. ¿De sus obras escritas, cuál ha sido tu favorita? Pues es que contestar a esto es muy difícil. Yo tengo 64 libros publicados y para mí cada uno de ellos, cuando lo he escrito, pues era el libro más importante en ese momento. Sí que te puedo decir que, por ejemplo, un libro al que yo le tengo especial cariño es el primero que escribí con Javier, el primero de La llave del tiempo, que se llama La torre y la isla, porque es el libro que ha hecho posibles todos los que he escrito después. Sin ese libro no existirían los otros, ¿no? También otro que se llama El secreto de ir, que obtuvo el premio Barco de Vapor, pues ese libro también para Javier y para mí supuso un cambio en nuestras vidas y es un libro que yo recuerdo con mucho cariño. Pero cada uno es especial, ¿sabes? Por algo. Es que yo no puedo ser objetiva tampoco con mis libros, los tengo demasiado cerca. ¿Cuál es el primer libro que escribiste tú sola? Pues mira, el primero fue ese que presenté en premio de poesía y se llamaba Umbral. El título era Umbral. Era un libro que en realidad no lo había escrito como libro, había escrito los poemas sueltos y luego hice una recopilación y los convertí en libro. El primer cuento, así. El primero, pues déjame pensar. A ver cuál fue el primero. Yo creo que es uno que se llama Un cocodrilo misterioso, que es para niños pequeños, de 6 años. Escribo mucho para niños pequeños también. Sí. ¿Cuál ha sido ese personaje que has dicho que cuando lo ilustraron fue diferente? Es verdad, que se me olvidó. Mauricio. Yo a Mauricio, el malo, me lo imaginaba mucho más guapo de lo que quedó en la ilustración, ¿no? Entonces, bueno, cuando lo vi me decepcionó un poco, pero bueno, me gustó mucho el personaje de Arsenio y el personaje de Cecilia, aunque yo no me lo imaginaba así, pero creo que le va bien, o sea, creo que... Yo me lo imaginaba morena, Cecilia, pero bueno. Pues a mí me rubia. ¿En qué te basaste en el personaje de Cecilia? Pues me preguntaba esta compañera en qué me basé para crear el personaje de Cecilia. Pues mira, me basé mucho en cómo era yo a la edad de Cecilia. Tenía algunos de los defectos que tiene Cecilia también. Pues era bastante terca y cuando se me metía algo en la cabeza, pues intentaba luchar por ello, aunque estuviera equivocada. También tenía algunas de las virtudes de Cecilia, por ejemplo, eso de que se atreva un poco, no tanto quizá como Cecilia, ¿no? Pero sí que en algunos momentos de mi vida sí que me he atrevido pues, a luchar por las cosas que quería. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir el libro? Unos 2 meses y medio aproximadamente. ¿Qué os parece? ¿Mucho o poco? Poco. Es que nuestros compañeros de la otra clase me han dicho mucho, muchísimo. Claro. Depende de la extensión, claro. ¿El argumento de esos libros va cambiando según tu estado de ánimo en ese mes o en ese año? Muy buena pregunta. Pues mira, yo intento, después de algunos ensayos que hice al principio,
intento tener siempre un guión muy detallado de todo lo que va a ocurrir en la historia, desde que empieza hasta que termina. Porque si no, me puede pasar como me ha sucedido algunas veces cuando no hacía esto, que es que llevo 100 páginas de una historia y de repente la historia se ha desinflado y ya a mí me ha dejado de interesar, no sé por dónde voy a seguir y la he dejado. Entonces, para que esto no me ocurra, yo realizo un guión de todo lo que va a ocurrir capítulo a capítulo. Primero hago un guión general, luego hago una lista de muchas preguntas que yo me hago sobre los personajes y sobre la historia, que también serían los lectores. Y al contestar a esas preguntas, me hago otro guión ya mucho más detallado. Pero eso no significa que luego el guión no cambie cuando voy escribiendo. Como tú dices, a veces la escritura, tu estado de ánimo, las cosas que te han pasado, te hacen ir modificando un poco sobre esa estructura inicial que tú tenías. A lo mejor le vas dando un giro que no esperabas. A lo mejor un personaje al que no pensabas darle tanta importancia de repente va creciendo sin que tú lo tuvieras previsto y al final termina siendo más importante. Entonces, ese guión es el punto de partida, pero ni mucho menos es el punto de llegada. A veces sobre eso se van introduciendo modificaciones.